Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos que van desde el 1 hasta el 15 ciertamente, pero nosotros vamos a entrar más en estos detalles que van del 11 al 14. Encontramos aquí a un Jonatán con su escudero que atacan a los filisteos. Habíamos dicho ya varias veces en el curso anterior, principalmente cuando hablábamos de que es Jonatán a quien se le está presentando este personaje, hijo de Saúl, pero que después va a perder, de cierta manera, pierde el reino, la monarquía que después quedará en manos de David. Pero como estábamos diciendo, aquí también se le presenta a un Jonatán que tiene mucho valor. No es que Jonatán simplemente está perdiendo, entre comillas, el reino, está perdiendo la monarquía. Su mismo padre, Saúl, que ya fue dejado de lado por Dios, por otro problema, recuerdan los capítulos anteriores. Hay que volver de nuevo a YouTube, mirar un poco los capítulos anteriores en que Saúl no hace bien su función, no cumple con su función, o peor todavía, desde la monarquía, él está queriendo usurpar nada más y nada menos que el poder sacerdotal y el poder profético, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes de la guerra, antes de la batalla, Saúl, que se encuentra en una situación difícil porque antes de hacer y de presentar batalla y lucha, él quería ofrecer el holocausto, como ciertamente se hacían siempre? Y al no llegar Samuel, él se adelanta. Peueruga tu llega. Se ayapota, se ave ayapota de paí, se ayapota ave de profeta, porque se oí la rey se la manda. Y entonces él mismo ofrece el holocausto, ¿verdad? A Dios. Pero ahí justamente es donde encontramos la dificultad. Esto no se puede, ¿verdad?, aceptar absolutamente como nosotros entendemos dentro de toda la forma de presentación de lo que es la teología del Antiguo Testamento. Siempre el profetismo, siempre el sacerdocio que está por encima de la monarquía. Y entonces aquí nosotros estamos viendo a un Jonatán que va, que lucha, que se empeña. Ahora en este capítulo 14, versículo 13 nos dice, Jonatán trepó, valiéndose de las manos y los pies, seguido de su escudero. Y a medida que los filisteos caían bajo los golpes de Jonatán, su escudero que iba detrás, acababa con ellos. Entonces,
esta era una escalada ciertamente difícil. Allí en la descripción se nos decía que era un lugar muy difícil por donde tenían que subir, era un lugar muy difícil por donde tenían que luchar, caminar para ir a enfrentarse con los filisteos, un desfiladero. Y además decía que era un lugar rocoso, un lugar y sin embargo, aquí ya te está diciendo, es un Jonatán que se arriesga, es un Jonatán que se lanza, que al mismo tiempo también él le había dicho a su escudero. Aquí tenemos dos posibilidades. Si ellos nos gritan y nos dicen, nos invitan a subir, esa va a ser una buena señal. Porque upea ñande en guanaje y sejina lleva ñande yajajana. Dios nos está diciendo, venga. Ahora, si nos habla de otra manera, entonces ñaja, no te acuerdas tú. Pero al decirle, ¿verdad? Suban, 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 peyume, cañaco entre las cuevas, como ratas que estaban escondidos, peyugo, a ver la vergüenza, ¿no? Y entonces ahí Jonatán dice, esta es la señal que nosotros estábamos esperando. Y en este versículo 13 estábamos diciendo, ¿verdad?, que él subió trepando con sus manos y sus pies. Y detrás de él va también su escudero, el que lo está ayudando y el que le está en todo momento también asistiendo y le está dando, entre comillas, le está dando el ok a la hazaña que él está realizando. Ya habíamos dicho anteriormente que su papá, sin embargo, Saúl, estaba allá sentado en las afueras de Gibeá bajo el granado de Migrón y tenía con él cerca de 600 hombres, o sea, una seguridad total, pero sin embargo, con toda esa seguridad de los soldados, de su ejército, sin embargo, va viendo ya apoya lleva. Entonces es una forma también de presentar una crítica muy interesante, ¿verdad? En cuanto que este muchacho, estando solo, solamente con su escudero, es capaz, pero con la fuerza de Dios, la presencia de Dios, la señal de Dios, vencer al enemigo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión.
porque su cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Oye, vamos mi gente. Tengo que intentarlo una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Siento me consume la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Si no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Porque en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen. Un poco más de fuerza
Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 13, principalmente aquí donde Jonatán dice que subió trepando con sus manos y sus pies. Decíamos que era una escalada bastante difícil. Jonatán no era de los que dirían, bueno, que sería genial hacer esto, pero las rocas son muy empinadas. Y hay muchos filisteos allá arriba, ¿verdad? Pero Ñande diga tú la ya enseguida hoy. Ya que villemos hoy. Ñande pues aminimos hoy. Entonces ya se cae el famoso Shion allá. Jonatán aquí absolutamente con su característica que el autor sagrado le está presentando. Al contrario. Es un joven que se arriesga. Es un joven que quiere contribuir, entre comillas, con toda su juventud, con todas sus capacidades. Y entonces, a pesar de que esta escalada de esta montaña, de este desfiladero, era bastante difícil, sin embargo, él no se achica. Do ya chica y te hoy, do puita y te hoy, no hay a mí ni te hoy, sino que oñe bombarete, oñe boalemo. Y así entonces, si solo queremos la victoria o solo queremos ser usados por Dios cuando es fácil, no veremos mucha victoria y no seremos tampoco usados muchos por el Señor. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Eso quiere decir cuando nosotros queremos que todo lo haga Dios. Y entonces nosotros nos quedamos así como nos presentaba justamente hace rato la figura de su papá, de Saúl. Saúl dice que estaba bajo el granado de Migrón y tenía con él cerca de 600 hombres. Aquí pues tenemos las dos figuras, papá Saúl, hijo Jonatán. Jonatán, que hace esta hazaña, es joven, incluso no le dice a su papá, no le dice a nadie. Tiene esa fuerza y ese espíritu de hacer algo, de salvar, de liberar a su pueblo. Quiere decir que Onila Homo Kneya Yubejina lleva. Onila Homo Apurá Yubejina interiormente y dice, tengo que hacer algo, ¿verdad? Por mi pueblo, por mi gente. Oye, esa cuá lleva. Oye, esa cuá. Necesitamos liberación, necesitamos ayuda, necesitamos salir de las situaciones. Con algo llega tu movimiento de ayuda, lleva la ñande ya potado la ya esa la ñande hermenéutica o algo dice ñande interpretación haña ñamomba ñande en guanaísa, es decir, traer a nuestra historia, traer a nuestra vida, traer a nuestra realidad, a nuestra institución. O algo dice la ñande ña cambia se nos allá pues no pei por a mí lleva ña ñamomba te manda. Mientras nosotros estamos todavía en una situación, ¿verdad? Así, mirando un poco medio desde lejos nomás, sin esforzarnos, sin luchar, sin empeñarnos, nosotros muy lejos no nos vamos a ir. Da ya, ya pitata, huevín. Y entonces, estilo Saúl, la lleva ya pitata, no, ya huapi, ya con la de ejército, ya acá, seguridades nuestras, pero en el fondo, da ya pues va a ver por el pueblo. Al contrario, en este caso, ¿verdad? Es el rey, es la monarquía que se está
aprovechando en todo caso del pueblo. Por eso que es importante estas reflexiones, ¿verdad? Para que nosotros hoy entendamos también en nuestra vida. Cuando nosotros habíamos presentado, Saúl, el autor sagrado, Samuel, perdón, nos presentaba sobre la monarquía, el pueblo que pide un rey. Después también desde el versículo 10 en adelante nos decía cuáles eran estos derechos, decía, del rey, que va a hacer muchísimas cosas, que más bien es como un aprovecharse, sacar del pueblo, que esté a favor nuestro, ¿verdad? Pero aquí es lo contrario. Aquí nosotros encontramos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Y qué sería lo diferente? Y aquí lo diferente es que en lugar de que la monarquía esté a favor del pueblo, es la monarquía la que se está aprovechando del pueblo. Jonatán, por otra parte, él, siendo joven, con una visión diferente, él dice, no, somos nosotros quienes tenemos que dar la libertad al pueblo. Somos nosotros quienes tenemos que contribuir para que el pueblo se sienta protegido, ayudado. Entonces, incluso estas dos figuras son importantes. Jonatán, el futuro rey, que lucha, que se empeña, que hace una hazaña, que va, que busca, por liberar ¿a quién? Al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo que está también representado en el escudero que le acompaña, que le apoya y que le dice, dale, fuerza, yahatu, oreno indra pecuerina. Y en la medida dice que Jonatán va venciendo, el escudero también cumple con su misión. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, como siempre, a dar pasos muy importantes. Ayer estábamos celebrando el Día de la Patria y también a nuestras queridas mamás. Allá celebrar el don de la vida. Que están ya desde el cielo también de nuevo bendiciéndonos a nosotros, el don de la vida. Y hoy, queridos amigos, nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 22 al 34. En Filipos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero les encerró en una sala interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas del Dios mediante los otros prisioneros los escuchaban. De repente la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y así continúa este milagro tan interesante. Pero hay algunos detalles. Primero, como los magistrados, dice, y las personas que no pueden escuchar la palabra de Dios, porque siempre llega a lo más profundo y nos llama a la conversión. Porque nos pide cambio, Por otra parte, además de mandarlo a azotar, fíjense, viene la segunda partecita, le procuran, ¿verdad? Encerrar. Esto quiere decir que hay que encerrar a la palabra. Pero después es la fuerza del terremoto, eso significa la presencia de Dios que los vuelve a liberar. Y esto lleva a consecuencias, como termina esta narración, a la conversión de las personas. Aquí incluso del guardia, del carcelero, toda la familia, ¿verdad?
¿Por qué? Porque se hace todo un proceso de evangelio con la palabra de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14, especialmente nos centramos en este versículo 13. Jonatán trepó valiéndose de las manos y los pies seguido de su escudero. Y a medida que los filisteos caían bajo los golpes de Jonatán, su escudero, que iba detrás, acababa con ellos. Estamos diciendo al finalizar, ¿verdad? Que aquí es Jonatán, ella lleva la oñemoya, él oye esa pea, él oye esa cuágina. Y tú por otra parte, oye, no ginamo, pero no me uy ahí, porque hoy cuaponata gina lleva que justamente el que está en una situación, no sé si decir ociosa, o en una situación cómoda, en una situación de seguridad, lo que menos va a hacer es mover, porque si no es como mover un cabillo iraite. Upeagola o de apitebea lleva. Esta es la gran pena que sucede también entre nosotros y la palabra de Dios, por eso que nos enseña demasiado bien cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra forma de actuar y de ponernos ante el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, verdad? Porque la palabra de Dios nos está invitando aquí que ñande ñamongu la cabillo iraite. Sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de dificultad y de opresión. Vamos a mirar por qué. Porque aquí los filisteos lo que están haciendo es están oprimiendo a Israel. Israel no puede desarrollarse como nación, no puede crecer como pueblo. ¿Por qué? Y por la opresión. Porque como pueblo. ¿Qué hace Saúl, que es el rey, que es el monarca? Él es el rey, es el monarca, tiene todo a su disposición. Pero sin embargo prefiere estar sentado, dice, debajo del granado de Migrón. Y tenía con él cerca de 600 soldados, es decir, su seguridad. Y esto pues es lo que muchas veces pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos con el poder o cuando nosotros estamos en una situación de comodidad, normalmente nañamongu eseila kavishu iraite. ¿Por qué? Porque a nosotros que estamos en esa situación cómoda nos molesta, nos despiertan de nuestro sueño. ¿Quiénes son ustedes para levantarme de mi cama? A que ponen ellos y no voy a descansar ahí arriba. Alrededor mío hay muchos que me están protegiendo. ¿Entienden? Vea la corrupción total. Qué linda comparación que nos da, ¿verdad? Este libro de Samuel, si nosotros estudiásemos la Biblia y conociésemos la Biblia, nuestra vida de todos los días, nuestra historia, nuestros países, nuestras instituciones, nuestras iglesias, no estarían en esta situación, ¿verdad? Y bueno, aquí por ejemplo hay otra cosa muy interesante que decía que incluso el hijo del rey, el mismo hijo, ¿verdad? Jonatán, no le avisa a su padre, a Saúl, lo que él está maquinando, lo que él va a hacer, esta hazaña. Y ya se dieron cuenta que hay muchas dificultades, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, dice, alto ahí, hasta que los alcancemos, nos quedaremos en nuestro puesto sin subir a donde están ellos. Pero si nos dicen, ahí está, va pensando todo, suban, entonces subiremos porque el Señor los entrega a nuestras manos. Esta será la contraseña. ¿Se dan cuenta? O sea, todas esas maquinaciones, ¿verdad? Para entender, para saber. Da y con la ñandente y ya pues, sino que peñan de yara la yerurea ñande hina peñan de yara. Oye, sacañan de hina peñan de la pena. ¿Cómo nosotros vamos a liberar al pueblo? ¿Cómo nosotros vamos a ayudarnos a ser verdaderamente autosuficientes, independientes de todo poder del maligno? Porque todas estas fuerzas opuestas son poderes del mal, ¿verdad? Porque provienen del egoísmo manifestado a través de una persona que busca solamente sus intereses. Oye, rico pa, oye, multimillonario pa, pero a costa de un robo, porque esto es robo, así como suena, ñandemonda, ¿verdad? Y entonces, ante esta situación, Jonatán dice, bueno, aquí tenemos que hacer algo, aquí tenemos que pelear, aquí tenemos que conquistar de nuevo ese bien perdido. Si yo me voy y le digo aquí a mi papá, evidentemente que no me va a permitir, pero no le comunicó nada a su padre,
no le comunicó nada a su padre. Porque porque el que está en la comodidad, bueno, quiere salir, nosotros decíamos, del status quo. Status quo dice de reiponaiterei hinagabe. De reiponaiterei hinagabe. Están de plata gracias al pueblo que te rinde culto. El pueblo que te rinde culto. A mí me gustaba muchísimo y creo que nosotros reflexionamos. Es cuestión de mirar un poco otra vez en el libro del Éxodo también. La misma situación, ¿verdad?, que nos presentaba. Incluso utilizamos una frase muy linda, ¿verdad?, de un autor estudioso del Éxodo. Y él decía, solo existen faraones donde existen esclavos. Solo existen faraones donde existen esclavos. 600 hombres que están ahí, ¿verdad?, cuidándole a su rey. Oye, no, hoy pone huevena. En cuanto a aquí, el que busca verdaderamente la libertad del pueblo, el que está peleando contra el mal. Y es su propio hijo, ¿verdad? Si total yo tengo todo lo, ¿qué es lo que te falta, mi hijo? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los feligreses que asistían a la Eucaristía en la iglesia de San Víctor y escuchaban el sermón de San Juan Nepomuceno no podían contener las lágrimas ante el desgarrador lamento de su predicador en el que anunciaba la cercanía de su muerte. Por eso pedía perdón a todos. Legaba sus bienes a los más pobres, exhortaba a los clérigos para que cuidaran su grey con amorosa dedicación y suplicaba a todos que mantuvieran la calma cuando los aciagos acontecimientos sucedieran. Terminada la misa, San Juan Nepomuceno fue a visitar un pequeño templo en el que se veneraba la antiquísima imagen de la Virgen, de la Santísima Virgen traída por los santos Cirilo y Metodio. Ante ella oró durante un buen rato y luego emprendió el regreso a Praga. Y al entrar a la ciudad fue detenido por los esbirros del tirano que lo llevaron a su presencia. Y aunque Wenceslao le insistió, lo intimidó y lo hizo torturar para que le contara sobre los pecados de la reina, San Juan Nepomuceno, que era su confesor, volvió a negarse, como ya lo había hecho en reiteradas ocasiones, a cometer tal sacrilegio. Y ni los halagos y honores prometidos, ni el anuncio de tormentos más crueles, ni la amenaza de una ejecución refinada y lenta hicieron mella en el valiente sacerdote. Juan Nepomuceno, nacido en Bohemia en 1340, era hijo del alcalde de la localidad de Nepomuk, y dada su condición social y sus dotes intelectuales, pudo adelantar sus estudios sin tropiezos y en 1379 fue ordenado sacerdote. Luego se especializó en Derecho Canónico en la Universidad de Praga. Más adelante obtuvo la maestría en Filosofía y el doctorado en Teología en la Universidad de Padua. Para entonces ya desempeñaba las funciones de notario de la Arquidiócesis de Praga y era párroco de San Gal. En 1389, San Juan Nepomuceno asumió la Vicaría General de la Arquidiócesis y al mismo tiempo ocupó la plaza de canónigo de la Catedral de San Vito, y en ese cargo se hizo popular en muy poco tiempo por la fogosidad de sus prédicas en las que criticaba el hedonismo de la nobleza y su indiferencia para con los más desprotegidos, y a sabiendas de que era uno de los directamente afectados por la dureza de sus sermones, el rey Wenceslao IV, a petición de su esposa Sofía de Baviera, aceptó que San Juan Nepomuceno se convirtiera en su confesor. Muy pronto la situación se puso muy tensa, porque la vida disoluta del monarca, más su respaldo al Papa de Aviñón, era la época del cisma de Occidente, contrastaba con la adhesión absoluta del arzobispo Juan de Gensten,
y su vicario Juan Nepomuceno al obispo de Roma, situación que se agravó debido a que el rey, en connivencia con el Papa de Aviñón, pretendía apoderarse de las jugosas rentas de la iglesia, a lo que se opuso el prelado y con mayor ardentía lo hizo el confesor de la reina. Impotente porque la entereza de San Juan Nepomuceno le impedía quedarse con los bienes de la iglesia, decidió eliminarlo a cualquier precio y para el efecto echó mano de los celos enfermizos que sentía por su esposa para exigirle que le revelara los secretos que en confesión la reina le había confiado, y como siempre recibía una rotunda negativa del santo, lo encarcelaba y torturaba periódicamente. Lo liberaba con el fin de que cambiara de actitud, pero cuando lo capturaban de nuevo, San Juan Nepomuceno se mantenía inquebrantable, aduciendo que el sigilo de la confesión era inexpugnable. Cuando se dio cuenta de que definitivamente no obtendría nada, el malvado rey ordenó que fuera lanzada a las aguas del río Moldava en la noche, por temor a que el pueblo se sublevara, y tal como lo había planeado, se llevó a cabo la ejecución en la madrugada del 16 de mayo de 1393. Al otro día, el cuerpo de San Juan Nepomuceno fue encontrado en la orilla del río por algunos de sus piadosos feligreses, que lo sepultaron en la Catedral de San Vito de Praga. Fue reconocido como protomártir de la confesión y canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1729. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Nepomuceno que nos enseñe a ser discretos con los secretos que nos son confiados. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Ante el invierno demográfico de países como Italia o España, el Papa pidió políticas e incentivos que favorezcan la conciliación laboral y ofrezcan estabilidad. Rebatió, como hizo en otras ocasiones, que la ausencia de hijos en una sociedad es señal de temor ante un futuro incierto. Non possiamo accettare che la nostra società smetta di essere generativa e degeneri nella tristezza. Quando non c'è generatività viene la tristezza, che è un malore brutto, grigio. Bisogna cambiare mentalità. La famiglia non è parte del problema, ma è parte della sua soluzione. Francisco dijo que una sociedad está feliz cuando genera esperanza, comparte bienes y genera vida. Cuando está triste se cierra, se vuelve más egoísta y menos acogedora, por ejemplo con los migrantes. La natalità, così come l'accoglienza, che non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c'è nella società.
Francisco lamentó que se están imponiendo aspiraciones demasiado individualistas en la sociedad. Dijo que estas anestesian el alma y la incapacitan a mirar más allá y detectar situaciones de personas en necesidad. En ese sentido, tocó un tema que personalmente se ve que no le gusta, a quienes dan demasiada importancia a sus perros. Recordó cómo en una audiencia general del miércoles una señora abrió su bolso donde estaba su perro y le pidió que lo bendijera. Cagnolino, lì non ha avuto pazienza e ho sgridato la signora, tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino. Todas estas palabras las pronunció Francisco en la tercera edición de los Estados Generales de la Natalidad de Italia, un evento organizado por la Fundación para la Natalidad en el que participan representantes de los principales partidos políticos del país y demás actores sociales. El Papa compartió estrado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Este congreso se organiza a causa del invierno demográfico en Italia. En 2012 nacieron casi 400.000 niños, mientras que fallecieron más de 700.000 personas. Tutti noi qui riuniti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 14, el primer libro de Samuel, 14. Especialmente estos versículos que van del 1, o mejor dicho, del 11, sobre todo hoy, al 15. Pero me encanta mucho esto del versículo 13, que es nuestro tema, ¿verdad? Jonatán trepó, valiéndose de las manos y de los pies. Upeagos están de el trepar, el luchar, el subir, el buscar. Esto trepar con las manos y los pies. Esto quiere decir tener garras. Para vencer al mal nosotros tenemos que tener garras. La upea anda ya recoino, lleva la pea ñandena ya yepitazoino. Nañe penuino, lleva, ya yo me entre comillas, ñañora y no, lleva. Ya te pesó, ya poleica tu mía, procurar, buscar, insistir por todas partes. Ciertamente que nosotros entonces no vamos a poder llegar a mucho, no vamos a poder llegar a mucho. Y entonces aquí cuando estamos hablando, y nosotros decimos esto, ¿verdad? Que Jonatán trepó, valiéndose de las manos y de los pies. Es lo que nosotros decimos con otras frases también. Luchó a capa y espada. Y la gente dice, vea, capa y espada. Quiere decir que él luchó con todas sus fuerzas, con todo empeño. ¿Por qué? Y porque veía que eso que le movía a él, esa libertad, ese deseo de liberarse de las cosas negativas, eran los valores principales y esenciales. Tenía razón su propia lucha, tenía razón, ¿verdad?, de una liberación, tenía razón lo que él estaba haciendo y lo que estaba pidiendo, ¿verdad?, interiormente. Y por otra parte, aquí cuando él mismo dice, ¿verdad?, que él va subiendo, valiéndose de sus manos y sus pies, o sea, todo su cuerpo, toda su vida, se vale todo aquí con tal de llegar a mi objetivo, que es la liberación. Y dice, el escudero que le va siguiendo. El escudero que le va siguiendo. Esta es otra característica. Dijimos ya, el escudero ¿a quién representa? Y el escudero nos representa a todos nosotros, es decir, al pueblo. Hoy me siempre la tendota. Hoy mantengo lleva a alguno que tenga esa fuerza, que tenga esa visión, que luche verdaderamente por las cosas positivas y lindas para el pueblo, para la gente. Hoy mantengo. El pueblo va detrás. El pueblo lo que necesita es alguien que lo esté guiando, que lo esté ayudando para que pueda reaccionar y para que pueda hacer algo, ¿verdad?
Y es eso lo que aquí vemos, porque si él, aquí, en este caso, Jonatán, tiene esta visión y quiere defender a su pueblo, necesita también del apoyo de su gente. Tiene que tener, estoy trabajando para mi pueblo. ¿A quién lo que le quiero liberar? Estoy queriéndole liberar a mi pueblo. ¿A quién le quiero dar esa posibilidad para que abra los ojos, se realice? ¿A quién? Entonces lo estoy haciendo para mi pueblo. Y entonces tengo que ser capaz, ¿verdad?, de aunar estas cosas, de fortificar estas cosas, de luchar por estas cosas. Y entonces, claro, cuando nosotros hablamos y decimos aquí en este versículo 13, sube detrás de mí porque el Señor los ha entregado en manos de Israel, Jonatán entonces comienza a trepar, valiéndose de las manos y los pies, seguido de su escudero, pero no termina ahí, porque después dice, a medida que los filisteos caían bajo los golpes de Jonatán, ojo de escena, manos y pies, brazo partido, o sea que esa misma fuerza, ¿verdad?, del ataque, él utiliza su propia fuerza, lo tira, pero es el pueblo el que sigue ayudando, ¿viste? El líder está para hacer, el líder está para mover ese gavillón, pero después el pueblo tiene que ayudar todos juntos. Su escudero que iba detrás acababa con ellos. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo de comunidad. Queridos amigos, esto es muy interesante, vamos a seguir reflexionando posteriormente sobre Primera de Samuel, capítulo 14, hoy especialmente los versículos 11 hasta el 15. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.